Tenemos el inmenso honor de tener al doctor Arnoldo José Gabaldón y siempre es un motivo y un honor de tenerlo, pero hoy es con motivo de sus 80 años, que no son 80 años porque el hecho biológico de cumplir 80 años no significa sino tener muy buena salud, pero lo que pasa es que usted tiene una gran salud mental y le ha dado al país gran parte de esos 80 años. A Carlos y a mí, cuando íbamos a tener a usted en el programa, siempre decíamos el día anterior, bueno, vamos a tener un regalo, vamos a tener al doctor Gabaldón. Así que sé cuánto le hubiera gustado a él tenerlo a usted también aquí conmigo. En realidad, todo el país ha tratado de homenajear al doctor Gabaldón y ha sido muy difícil porque estos días no deben coincidir con homenaje. Pero yo creo que no deben coincidir con fiestas. Hay muchas maneras de homenajear. Y unas maneras de homenajear al doctor Gabaldón es prometernos, por ejemplo, que no sigan muriendo la gente de malaria, como acaba de suceder con una hermana de David Morales Bello, que murió de paludismo, que debe ser una mujer muy joven. Increíble. También. Increíble. Y eso que el doctor Gabaldón acabó con la malaria, ¿en qué año, doctor? En el año 61 nos introdujeron en las áreas de malaria erradicada que organizó la Organización Mundial de la Salud. Esas áreas requerían un examen en el terreno de que la malaria hubiera en realidad desaparecido. Mandaban una misión y nosotros pasamos el examen de la misión y ellos aceptaron entonces lo que en aquella época era el área más grande de malaria erradicada en la zona tropical. Pero del año 61 a este año han pasado unos cuantos años. Y yo creo que es conveniente no hablar más de malaria, que tenemos cansado a este país de hablar de malaria. Pero hubo en este año, ¿cuántas personas murieron de malaria? No, sí, murieron muy poca gente, creo que fueron 13. Pero no es demasiado ya cuando debería olvidarse totalmente. Pero lo que pasa es que la gente ha olvidado el pasado. Aquí teníamos para el año 36, hasta la epidemia que hubo en el año 41, cerca de 1 millón de casos de malaria y cerca de 10.000 muertes por año, cuando la población era como la tercera parte de lo que es hoy. De modo que hemos adelantado, pero no adelantado lo suficiente, porque los venezolanos somos una gente especial, que nos tenemos que dar cuenta de ella. Somos de la civilización occidental, pero la civilización occidental nació en la zona templada. Y los que estamos aquí, estamos en la zona tropical, pero nos creemos que todavía continuamos viviendo en la zona templada y hacemos las cosas como que si estuviéramos allá y no como lo que somos. De modo que nosotros nos debemos de convencer que tenemos que ser hombres tropicales, de acuerdo al ambiente tropical, pero con mentalidad occidental. Cuando usted me dijo hombres tropicales y mujeres tropicales, me entró susto, menos mal que terminó su frase como yo esperaba, ¿no? Porque realmente no es el trópico lo que ha producido las mejores mentes, las mentes como la suya. Ahora, me gustaría mucho hablar y olvidar un poco la malaria, no como lo ha olvidado ciertos gobiernos que han permitido que la malaria vuelva, sino vamos a hablar de una cosa que cayó en mis manos, que es un artículo que usted escribió en El Nacional el 19 de diciembre de 1973, que se llama Mensaje al nuevo presidente. Aquí está. Y usted le dice
que la corrupción en la administración pública ha sido un mal inveterado en nuestro país. Usted está hablando de 1973. En el último cuarto de siglo prosperó avasallantemente hasta 1958. En los siguientes 5 años se hicieron ingentes esfuerzos para disminuirla y retornó luego con ímpetu creciente. Después dice, no se me ocurrió entonces, usted dice que usted le habló a los candidatos, no se me ocurrió entonces hablarle acerca de lo que juzgo. Es fundamental impedir que continúe sucediendo en un gobierno que se proponga realizar obra histórica perdurable por sus beneficios para la nación. Remediar tal olvido es el propósito de este mensaje que usted le dice al presidente. Dice usted una cosa muy importante, que una población al sentirse desvalida para corregir por vías legales esa apropiación indebida de los dineros de la nación, un pueblo afligido durante largo tiempo por la pobreza, incrementada en meses recientes por la inflación, puede que en momentos de desesperación se disponga a permitir la pérdida de su libertad si a cambio se le promete una medida que elimine la corrupción a la que atribuye la mayoría de sus males. Usted dice esto que parece escrito hoy. Venezuela tenía esa corrupción ya en 1973 y la tenía en 1900 tanto. No hablemos de la malaria, que es una enfermedad, hablemos de esa otra enfermedad que es la corrupción. Esta enfermedad a la que usted se refiere, yo creo que es tan grave como lo fue la malaria para este país. Y justamente en esa carta yo apelé a acordarme de una ley que existe aquí sobre los bienes ocultos. El que descubre un bien oculto por una ley que hay, no me acuerdo cuál es, le pertenece como el 25% del bien oculto que descubre. Entonces yo proponía una fórmula que me parece a mí tal vez pedestre. Sí, pero que puede ser... No es pedestre, es simple y por eso no se toma. Porque es simple. Bueno, de manera que si nosotros aplicamos esa ley a los problemas de la corrupción, posiblemente demos un paso a la corrección de este problema. La ley dice que el que descubra un bien oculto le pertenece el 25% del bien oculto, si mal no me recuerdo. Entonces, si nosotros ponemos en vigencia que el que descubra a los que se están apropiando los dineros del país o de cualquier otro origen, les pertenece esa proporción, podemos lograr crear un cuerpo de investigadores que no existe, pero que sería eficacísimo, porque además esos señores, la recompensa que tendrían es encontrar el bien, descubrirlo y apropiarse del 25%. ¿Sabe lo que significa para un país en donde impunemente la gente se coge los millones? Que otra persona que esté buscando las posibilidades de descubrir eso, lo consiga, pues hace su dinero y se enmienda un mal de la nación. Yo no he hablado con abogados a ver qué validez tiene este enfoque. Pero aunque tenga validez, usted sabe que también no creo que tenga que ser un remedio tan fácil. Usted tiene ese artículo, joyas. Usted habla de usted en un momento dado y dice, tengo sobradas razones para desear la permanencia de un régimen de libertades en Venezuela. Pasé los primeros 5 lustros de mi vida atemorizado por una dictadura que golpeó a varios miembros de mi familia, entre ellos a mi padre con más de 2 años de prisión. Otros 9 años se fueron vigilando cuidadosamente mis pasos para no ser víctima de otra tiranía a la que yo no era grato por haber puesto objeciones a una oferta que se me hizo en apariencia brillante, pero que sospeché no era ética. ¿Qué era cuál, doctor? ¿Qué le ofrecieron a usted? En el año 50. ¿Qué le ofrecieron? Pues el presidente de la Junta de Gobierno. Yo sé.
Por eso usted quería que usted lo dijera. No deseo volver después de haberme retirado como jubilado de mis servicios de más de 40 años en el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social a vivir sigilosamente midiendo actos y palabras porque el país haya retornado a otro régimen duro cualquiera sea su signo. Es por ese interés muy propio mío que hago ese alerta al presidente. Pero ahí dice otra cosa más brillante todavía. Dice, supe que uno de nuestros más altos políticos, al ser advertido sobre la corrupción reinante, manifestó que desgraciadamente ella era el precio que debíamos pagar por la democracia. Estoy en el más completo desacuerdo con ese criterio. Requerimos hoy más que nunca ajustarnos a la recordada frase del Libertador. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Por ello creo enfáticamente que una democracia sin honestidad no puede persistir por largo tiempo. De manera que yo quisiera que usted nos hablara de eso porque me parece esencial. ¿Por qué vamos a tener que creer que la democracia se paga con corrupción? No, yo creo que una cosa, es muy posible que nosotros tomemos los caminos más fáciles para explicarnos lo que nos pasa. De modo que eso de que la democracia puede marchar con corrupción, eso parece que es alentar a que en la vida democrática tenemos que perdonar ciertas cosas, esas cositas. Hacernos la vista gorda, como diríamos. Bueno, exacto. Pero no, yo creo que aquí debemos de ponernos a meditar profundamente sobre qué es lo que somos. Y entonces llegamos a concluir que somos fundamentalmente una gente con muy buenas bases y podríamos ser realmente un país adelantado si nos supiéramos canalizar nuestras energías. Fíjese, por ejemplo, usted se levanta temprano, como hoy, y encuentra la autopista llena de automóviles que van a trabajar. Pero bueno, entonces de ese trabajo tiene que salir algo útil, pero parece que no lo hemos conseguido. Y entonces me acuerdo yo de una frase de Ramón y Cajal, que en un pleito que él tenía con un problema científico, dijo, pero si es que los peores enemigos de los españoles somos los españoles mismos. Eso, como derivamos de la península ibérica, yo creo que nos hemos apropiado ese principio. Y por consiguiente, necesitamos darnos cuenta de que no es examinando los defectos que tiene el vecino, sino las ventajas que se han conseguido para poder avanzar. Buscar defectos es mirar para atrás. Las ventajas es el optimismo, lo que nos debe llevar adelante. De modo que yo creo que con el espíritu de trabajo que tiene el venezolano, podemos conseguir muchas cosas. No tiene tanto espíritu de trabajo, es decir, yo creo que hay dos Venezuelas en eso. Yo creo que hay una Venezuela, así como los católicos o los religiosos dicen que hay que rezar por los que no rezan. Yo creo que hay venezolanos que trabajamos por los que no, digo en eso sin ninguna modestia, por los que no trabajan. Porque yo, por ejemplo, tengo el ejemplo de un restaurante muy cercano al museo, que los viernes yo almuerzo muy rápidamente y me voy. Y después yo me doy vuelta al museo para ver cómo está a las 6:30, 7. Y la misma gente que estaba almorzando sigue almorzando. Y son gente que son empleados públicos, muchos de ellos. Así que mucha de esta gente que usted ve ahí, que van en la autopista, como no, llegan a las oficinas y se sientan. Y hay esa cosa que se llaman reuniones, porque aquí todo el mundo vive en reuniones y en comisiones. Y de eso sale muy poco, porque acuérdense que cuando se quiere hacer algo se le dice a una persona y no a tantas comisiones.
Y entonces, fulano y tal está en reunión, pero el esfuerzo del trabajo de verdad, hecho con sinceridad, es poco. En estos días que hubo toque de queda, después que se fue extendiendo, a mí me dolió mucho ver que a medida que el toque de queda se fue extendiendo hasta las 8, después hasta las 10, después se quedó, pero no hubo una voz que dijera, decían que se trabajaba hasta las 2 solamente. Y a mí me parecía eso indigno. Insólito. Insólito. Porque si el toque de queda era a las 6, ¿por qué no se podía trabajar hasta las 4? Mire, hasta las 7. Yo creo que es un malentendido del papel que deben de jugar los dirigentes. Hubo una época en que a mí me preocupaba mucho las cuadrillas de rociadores de DDT en la casa. Y muchas veces pensaba yo, caramba, a las 2 de la tarde estarán durmiendo en sus chinchorros en vez de estar rociando casas. Y me fui una vez a un caserío cerca de Maturín. Llegué a las 2 de la tarde a ver la cuadrilla. Estuve allí con ellos hasta las 4. Y los hombres iban, rociaban, fumaban, conversaban. Pero yo llevaba la cuenta de las casas que estaban protegiendo. Y cuando terminaron a las 4 yo los reuní y les pregunté, bueno, díganme una cosa, ¿por qué de 2 a 4 de la tarde ustedes han protegido un número de casas igual a la que protegen en todo el día, esta semana que han pasado? Se quedaron admirados. Ustedes han visto que lo hemos empujado a que trabajen. No, nosotros hemos trabajado como siempre. Bueno, no se han dado cuenta del tiempo que pierden en otro momento. Y allí no perdieron, sino que trabajaban como usualmente. Entonces, el venezolano tiene la madera. Tiene la madera, sí la tiene. Bueno, es vivo y cuando quiere trabajar, lo que se necesita es poner el ejemplo. Fíjese usted, yo tengo que referirme a estas cosas prácticas en que he estado metido en mi vida. Lógico. Yo descubrí que en el sur de los Estados Unidos, donde había malaria en esa época, los hombres protegían 100 metros cuadrados por hora de pared. Y yo fui entonces a buscar cuántos metros cuadrados protegíamos nosotros. Me encontré que eran entre 50 y 60. Me pareció natural, pero me fui de cuadrilla en cuadrilla predicando. ¿Por qué un obrero norteamericano podía ser 100 metros? Y entonces vamos a ver, y nos poníamos a rociar casas y tal. Sorprendentemente, como al año y medio, yo volví a controlar esto. Estábamos rociando 106 metros cuadrados. Las cuadrillas en general en Venezuela. Habíamos superado. Luego, quiere decir que lo que se necesita es que los obreros vean la posibilidad y el interés de los jefes de hacer las cosas. Y que los jefes pueden hacer lo mismo que ellos, pero que son jefes porque saben algo más. De manera que eso lo considero yo fundamental. Yo tengo unas grandísimas esperanzas en este país. Si usted ve la historia de la mujer en Venezuela, hoy en día la mujer... Eso es una cosa increíble lo que ha pasado. Unas mujeres que el año 36 no sabían usar un diccionario. Una vez le puse yo a una muchacha que estaba proponiéndose para secretaria que me buscara la palabra burro en el diccionario. Y ella cogió el paquete de letras por la B. Y me dijo, pero va a tomar mucho tiempo para que yo encuentre esa palabra, porque son muchas las hojas. Bueno, esas eran las aspirantes a secretaria del año 36. Hoy día son las mujeres ministras de Hacienda, por ejemplo. Yo sé, yo digo,
si ponemos el valor de 100 en números índices a los venezolanos, varones y hembras, el año 36, y vamos a medir ahora, las mujeres llegan a 3.000 y pico el índice, los hombres 1.500. De modo que yo tengo una gran fe que en este país podemos sacar adelante si imitamos a las mujeres, los hombres. De modo que yo tengo la seguridad de que el país va a adelantar en el futuro. Por eso es que yo he sido un gran partidario del programa de becas en el exterior, en los países adelantados. Sí, yo lo veo en un trabajo suyo muy importante acerca de la educación en Venezuela y también la enfermedad latinoamericana de la educación superior. Es una preocupación suya de muchos años. Sí, es que es una cuestión evidente. Vamos a ver cómo son los países adelantados y vamos a hacer las cosas de un país adelantado. Fíjese usted, yo estuve una vez en Sidor y había leído y me había dicho un amigo que había un grupo de trabajadores de Sidor que habían pasado 2 años en Alemania. Y yo le dije al doctor Gamboa, que era en ese tiempo, Argenis, que era el presidente de la CBG, que yo quería que una invitación que él me había prometido, que la cumpliera y que me llevara allá. Y fuimos, y llegamos a una planta donde estaban los obreros que habían estado en Alemania y que hablaban alemán. Entonces yo me metí y le digo, búsqueme uno de los que habla alemán. Y salió un señor. Y aquí se habla poco alemán, y yo todavía hablo alemán. Y le dije algo en alemán, y el hombre se puso contentísimo que hubiera un venezolano que le hablara alemán, lo que él sabía. Entonces, aquella visita fue una gran lección para mí. Yo después le dije a Gamboa, mira, ustedes han mandado la tercera parte de los obreros de esta planta a Alemania. Para que esto progrese, sigan mandando las terceras partes de cada planta. Porque ese hombre me explicó cosas increíbles. Doctor, yo quería que usted nos hablara de su trabajo justamente a inquietudes acerca de la educación de Venezuela, del ejemplo que usted pone entre los países desarrollados y poco desarrollados en el caso de la corteza de la quina, pero no nos da tiempo. Y solamente quiero terminar la entrevista con el doctor Gabaldón, donde termina su artículo, dice, nuestra democracia habrá de fomentar la honestidad administrativa o perecerá. No existe otra alternativa. Yo creo que como estamos comenzando un gobierno otra vez, a lo mejor usted puede mandarle esta carta de nuevo, sin cambiarle ni un punto ni una coma, al nuevo presidente que tan buenas intenciones tiene, pero que en tan momentos difíciles le toca gobernar. Yo sé que le tienen un gran homenaje a usted, con motivo de sus 80 años, y realmente... Sí, hay dos tipos. Hay un acto académico y un acto que el presidente, lógicamente, como todo venezolano que lo admira, le quiere hacer él en la casona. Ese acto del presidente, yo le escribí una carta diciéndole que le agradecía mucho, pero no creía oportuno estos momentos para estar de fiesta. Y me ha complacido mucho que le recibió de muy buena manera. Creo por ello que los venezolanos lo que debemos de hacer es darnos cuenta de que hay que trabajar. El milagro alemán o el milagro italiano se debió a que la gente se dedicó a trabajar. Solamente a eso. Bueno, es la gran palabra. Y produjeron. Bueno, muchísimas gracias, doctor Gabaldón. Bueno. Y espero que dentro de 20 años lo siga entrevistando. Bueno, yo no sé tanto. Que tenga usted siga tan lúcido, haciéndole tanto bien a Venezuela. Me propongo por lo menos asomarme al siglo XXI, porque eso es muy malo
no emprender una tarea y no terminarla, ¿no? Pues muchísimas gracias y ahora quédense conmigo.